vamos con el ejemplo número 3. Entonces, este sí es un poco más trabajable, más larguito, pero en realidad la idea es la misma. Entonces, para ello vamos a introducir también una ideita nueva, que es, em, vamos a, nosotros sabemos que podemos, si yo tengo a más b sobre 3, esto es lo mismo que a sobre 3 más b sobre 3, sin importar lo que sea abajo. O sea, si fuera al revés, no se podría hacer. Digamos que si yo tengo 3 sobre a más b, eso sí sería diferente a 3 sobre a más 3 sobre b. Esto es totalmente diferente, esto no es válido. Pero esta formulita de aquí sí nos sirve. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa fórmula? Entonces, vamos a ver. Esta integral la podríamos observar como 3x sobre 2x menos 3 derivada de x. Bueno, antes de eso podríamos, bueno, esto sería menos 2 sobre 2x menos 3 derivada de x. Entonces, ¿qué hice? Utilicé esta formulita, esta reglita, para separar esta división de dos polinomios. Que nos quede como un monovio sobre un polinomio menos un monovio sobre un polinomio. Entonces, aquí podemos utilizar la regla número 1, que nos dice que podemos repartir. Si estos son funciones diferentes, podemos repartir la integral. Entonces, esto nos quedaría como la integral de 3x sobre 2x menos 3 derivada de x menos la integral de 2 sobre 2x menos 3 derivada de x también. Y ya podemos utilizar, por ejemplo, la segunda, que es sacar una constante de la integral. Ya podemos sacar varias constantes, por ejemplo, esta constante y esta constante. Entonces eso sería lo mismo que 3 veces por la integral de x sobre 2x menos 3 derivada de x menos 2 veces la integral de 1 sobre 2x menos 3 derivada de x. Ya sacamos dos constantes. Ahora vamos a utilizar la regla de sustitución. Vamos a hacer u igual a 2x menos 3 en las dos. En las dos voy a utilizar la misma sustitución. Y derivada de u la voy a llamar, bueno, entonces voy a derivar esto con respecto a x. Y esto sería 2. O sea, ¿qué sería de x? Bueno, de x sería du sobre 2. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Bueno, hago lo siguiente. Como hacíamos anteriormente, entonces 3 veces la integral de... Y voy a poner provisionalmente x sobre 2x menos 3, que sería u. Y arriba voy a poner lo que es medio de x, que sería du sobre 2. Menos 2 veces la integral de 1 sobre u, que sería esta u. Y en vez de x voy a poner du sobre 2. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa lo siguiente. Que esta x no me sirve aquí porque yo estoy integrando con respecto a u. Por eso el de u. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar en esta sustitución qué es lo que es x. Entonces, si yo utilizo aquí, pues despejo la x de esta ecuación que yo llamé u igual a 2x menos 3, me encontraré que u más 3 sobre 2 es justamente x. Entonces sí, pongamos eso. Entonces, 3 veces la integral de, y en vez de x que puse, u más 3 sobre 2. Y esto sobre u sobre 1, porque un número es lo mismo que el número sobre 1. Y esto es derivada de u sobre 2. Este 2
es un medio que está multiplicando ahí, lo podría yo sacar de la integral. Y el siguiente, también puedo sacar el 2 de la integral, que sería 2 sobre 2, integral de 1 sobre u, derivada de u. Y recordemos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad, esta de aquí nos va a servir. La propiedad número 6. La propiedad número 6, o fórmula número 6, o antiderivada número 6, nos dice que si yo tengo la integral de 1 sobre v es lo mismo que el logaritmo natural del valor absoluto v más c. Y eso lo vimos en un ejemplo del video anterior. Entonces, resolviendo esto sería 3 medios de la integral de ley de la oreja. Entonces quedaría u más 3 sobre 2u. Este 2 podría yo sacarlo de la integral otra vez. Nuevamente este 2 sacarlo de la integral. Aquí. Derivada de u menos la integral de 1 sobre u derivada de u. Entonces este ya lo podríamos hacer. Este ya lo tenemos listo. Este ya lo tenemos listo. Que sería utilizando la propiedad. Entonces menos la integral. Ya vamos a hacer esta parte. Vamos a empezar con esta, la integral del logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante C1. Bueno, digamos que aquí sería menos, pero en realidad eso con las constantes no es tan importante. No es tan importante. Aquí sería, digamos, para que no se confunda uno menos. Y eso sería 3/4 de qué. A ver, vamos a poner esto aquí para no confundirnos con esto. Sería 3 por 2 por 2, 4 de qué. Y esa integral que la puedo dividir en dos. En la integral de u sobre u, derivada de u, más, digamos que este 3/4 multiplica los dos, la integral de 3 sobre u, derivada de u. Entonces, ¿qué dice? Repartí. Y entonces, ¿esto cómo quedaría? Bueno, esto quedaría 3/4 de la integral de u sobre es lo mismo que la integral de derivada de u. Más la 3 veces sacar la constante de la integral de 1 sobre u derivada de u menos el logaritmo natural del valor absoluto de u menos una constante C1, digamos. Utilizando la misma propiedad 6 en este de acá, ya lo tendríamos. ¿Y qué propiedad lo utilizaríamos para este? Muy sencillo. Sería la propiedad número 1. Ah, no, la propiedad número 3, que la integral de dx es justamente x. Entonces la integral de du es justamente u. Entonces sería 3/4 de la integral de du es u más 3/4 por 3, y la integral de este de acá sería logaritmo natural de u, del valor absoluto de u. Y digamos que esto es más una constante C2. Bueno, podríamos decir que esa es la constante C3, C2 y más la constante C3, y esas dos constantes se suman y dan otra constante que es C2. Y si yo la resto esta constante C, o sea, digamos esto es menos logaritmo natural del valor absoluto de u menos C1, estas dos constantes se restan, entonces en realidad la constante es muy pertinente ponerla al final, porque realmente va a quedar una constante. Entonces esto sería 3/4 y nos devolvemos a que es u. Dijimos que u era 2x menos 3. Entonces 2x menos 3 más 3 por 3, 9, 9/4 del logaritmo natural ¿de qué? De 2x menos 3, el valor absoluto de x menos 3, menos el logaritmo natural de 2x menos 3, más una constante c, que es, digamos, una suma de una constante más otra constante más otra constante. En realidad es una constante que no conocemos cuál es. Esto puede ser negativo, podría ser menos 3, entonces quedaría aquí menos 3. Pero esta constante se la ponemos como c porque no la conocemos. Entonces ya lo único que quedaría como para dejar esto más simplificado sería como 3/4 de 2x menos 3
más, esto es 9 cuartos del logaritmo natural y este 1 sería como 4 cuartos. Entonces sería 9 menos 4 sería 5 cuartos. 5 cuartos del logaritmo natural de 2x menos 3 más una otra constante c. Entonces más la constante c. Entonces este sería el resultado de la integral. Aplicando sustitución y aplicando algunas de las propiedades más, digamos, elementales. Este sería el resultado de este ejemplo, que sería este sería el ejemplo 3. Bueno, este sería el ejemplo 3. Y vamos a hacer un ejemplo 4, que es un ejemplo más sencillo. Un ejemplo 4. Ya como para terminar este video, que vamos a dividirlo como en dos, porque está un poco extenso. Vamos a hacer este ejemplo que es muy sencillo, el ejemplo 4. El ejemplo 4, bueno, ahí hay una propiedad que nos dice que si yo tengo a la raíz enésima de a la m, por ejemplo, esto es lo mismo que a la m sobre n. Un ejemplo sería que la raíz cuadrada de 3 a la 3, por ejemplo, es lo mismo que 3 a la 3 medios. O que la raíz de 2 es lo mismo que 2 a la 1 medio, por ejemplo. Esto es 2 a la 1 y en fin. Entonces aplicando esta propiedad aquí, esto es la integral de 5x menos 3 a la que a la 2 tercios. Y de esta manera nos es más sencillo aplicar la propiedad 4. La propiedad 4. Entonces, vamos a hacer sustitución con, se me ocurre u igual a 5x menos 3. Entonces, al derivar esto, me queda 5 veces de x. O me queda que de x es de u sobre 5. Me queda que de x es de u sobre 5. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Bueno, pues entonces ahora, ese cambio de variable que hicimos, quedaría u a la 2 tercios y en vez de x, de u sobre 5. Y ahora, utilizar la propiedad 4. La propiedad 4 nos dice que si nosotros tenemos x a la n, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Y como que tenemos 2 a la 2 tercios, entonces, ¿qué sería? Bueno, primero sacar el 5 de la integral como hemos hecho anteriormente. 1/5 de la integral de u a la 2 tercios derivada de u. ¿Y esto qué es? Es lo siguiente, lo mismo que 1/5 de u a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios. ¿Y esto qué sería igual? Entonces vamos a escribir esto, digamos, de una manera más organizada para que podamos ver qué está pasando aquí. Multiplicado por u a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios. Entonces es lo mismo que ¿qué? Es lo mismo que 1/5 de u a la 2 tercios más 1. Este 1 es como si fuera 3 tercios. Entonces sería 5 tercios. Sería u a la 5 tercios. Bueno, esto es más 1 acá. Porque es n más 1. 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. Sobre 5 tercios. Y ahora, ¿qué va a suceder aquí? Va a suceder lo siguiente. U a la 5 tercios es como si esto fuera 1/5 por u a la 5 tercios. U a la 5 tercios es lo mismo que de una vez que la raíz cúbica de u a la 5 por esta propiedad de acá sobre 1 sobre
5 sobre 3. Y así aplicando la ley de la oreja, es lo mismo que 1/5 de 3 veces la raíz cúbica de igual a 5 sobre 5. Entonces esto sería igual. Vemos que uno ya va adquiriendo más destreza a la hora de hacer esto, pero haciéndolo paso por paso. Sería 3 la raíz cúbica de igual a 5 sobre 25. Pero esto no lo podemos dejar así, lo tenemos que duplicar la sustitución para darlo en términos de x, que fue lo que nos pidieron en un principio. Y esto es lo mismo entonces que 3 veces raíz cúbica de 5x menos 3 a la 5 sobre 25. Y esa sería la respuesta. Bueno, y revisando pues aquí faltaría la constante c y la constante c, que sea repetitivo en eso porque es muy fácil que a uno se le olvide. Por ejemplo, a mí se me olvida varias veces, pero revisando. Siempre tenemos que darle más una constante c, porque esa constante c nos dice que esta integral es una integral indefinida. Bueno, y ya nos vemos entonces en un próximo video. Después vamos a ver qué es la integral definida y otras técnicas de integración que nos van a servir para resolver integrales de una manera más sencilla.